¿Cuántos paneles solares necesita tu casa? ¿Cuántas baterías? El día de hoy vamos a participar de una espectacular clase en donde te voy a explicar cómo calcular los paneles y las baterías para tu casa. Entonces, empecemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es el recibo de energía. Por ejemplo, si el recibo de energía en tu casa te está llegando más o menos de 210 kilovatios al mes o de 280 kilovatios al mes. ¿Dónde podemos ver esta información? Básicamente en la factura de energía. Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, hagamos nuestro ejemplo con un consumo muy común, 210 kilovatios. Entonces coloquemos aquí 210 kilovatios hora. Esa es la variable que nos aparece en nuestro recibo de energía. Entonces sacamos nuestra poderosísima calculadora y vamos a calcular cuánto sería el diario. Entonces muy sencillo, cogemos los 210 kilovatios y lo dividimos entre 30. Vamos a tener un promedio de unos 7 kilovatios diarios. Entonces 7 kilovatios hora al día. 7 kilovatios diarios. Entonces para nuestro cálculo debemos tener 7 kilovatios, convertirlos a vatios. Serían 7000 vatios al día. 7000 vatios diarios de consumo. Y 7000 vatios de consumo diarios que vienen siendo, por ejemplo, una nevera, televisor, luces, cargar celulares, wifi. Es una necesidad muy común. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que también tener presente es algo que se llama HSP. El HSP, por lo menos en este caso, van a ser 4 horas, que es como el HSP más común que podemos encontrar en Colombia. Hay otros países que tenemos un HSP más grande, por ejemplo 5 horas. ¿Y qué es el HSP? Es la cantidad de horas de sol realmente aprovechable. Yo sé que el sol sale desde las 6 hasta las 6 de la tarde, pero a medida que va pasando el día podemos tener una variación en el tema de la irradianza. Entonces eso o ese concepto te lo voy a enseñar acá arribita y acá abajo te voy a dejar un video de cómo puedes calcular el HSP dependiendo del lugar del mundo donde estés. Entonces es muy fácil. Entonces te metes en esa página y puedes calcular el HSP del lugar del mundo donde estés. En este caso, para este ejercicio vamos a hacerlo con 4 horas y dependiendo del lugar del mundo donde tú estés, entonces vas a reemplazar esta variable. Lo primero que vamos a calcular es algo que se llama potencia instalada en paneles, que va a ser igual a ¿qué? Al consumo día dividido entre el HSP. Consumo día es 7000 dividido entre 4 horas. ¿Cuánto nos va a dar? Entonces sacamos otra vez la poderosísima calculadora y cogemos 7000 dividido entre 4. Tenemos 1750. 1750 o 40 a 50. 1750 vatios pico. ¿Y qué significa 1750 vatios pico? Significa que necesitamos un panel de 1700. Pero paneles de 1700 no hay. Por ejemplo, hay de 500. Entonces, la cantidad de paneles es igual a la potencia instalada dividido entre la potencia del panel. Si tenemos un panel de 500, entonces cogemos los 1750 que nos dio y lo dividimos entre 500. Y eso nos da 4 unidades, redondeándolos. Entonces esta casa necesitaría unas 4 unidades. Yo recomendaría de pronto unas 6 unidades de una vez. Me encanta sobredimensionar en paneles. Es lo mejor, porque todos los días no son iguales. Y este concepto de 4 horas viene más relacionado con la cantidad menos aprovechable de sol en un día. O sea, la menor cantidad de horas aprovechables de sol en un día es el concepto de HSP con 4. Pero si el día estuvo muy lluvioso y demás, entonces yo le metería mejor unos 6 paneles de 500 vatios para esta casa. Ahora, el tema de las baterías es muy sencillo. Primero hay que definir un concepto que se llama
tensión, estándar de tensión. Entonces, de 0 a 2000 podríamos trabajar a 12 voltios. De 2000 a 4000 podríamos trabajar a 24 voltios. Y de 4000 en adelante a 48 voltios. Ese es el voltaje de nuestras baterías. Entonces, básicamente, entre mayor sea el consumo, el voltaje de baterías tiene que ser más alto. Entonces, ahora, la corriente de las baterías va a ser igual al consumo dividido entre la tensión. Entonces vamos a tener un consumo diario de unos 7000. ¿Listo? Pero lo mejor es aumentar un 30%. Aumentar un 30% el consumo. Eso también teníamos que haberlo hecho en los paneles, pero al colocar los 6 paneles, quedamos más que bien. Entonces, vamos a coger primero los 7000 y lo vamos a aumentar de una vez. Entonces, vamos a tomar los 7000 por 1.3. Serían unos 9000, ¿no? Entonces, 9100 vatios dividido entre 48 nos daría la corriente de nuestro banco de baterías. Entonces 9100 dividido entre 48 nos da 189 amperios a 48 voltios. Vamos a redondearlo a 200 amperios. O sea que necesitamos o 2 baterías de 100 amperios o una sola batería de 200 amperios. ¿Listo? Y unos 6 paneles solares para la necesidad de tu casa. En el tema del inversor, yo te recomendaría un inversor de 5000 vatios a 48 voltios multifuncional. Puede ser un POW MR de 5000 vatios. Y en la descripción del video te voy a dejar estos materiales para que sepas cuánto valen y demás y cómo los puedes comprar de forma segura a través de mi página de recomendados de Amazon. Entonces, básicamente, esto es lo más básico de cálculo de paneles solares. Si quieren aprender más, ahí está mi canal. Se pueden suscribir ya mismo. Hay muchísimas clases de esto para que puedan aprender mucho mejor. A continuación, las sorpresas, mi número de contacto y demás. También se los dejaré en la descripción del video para que puedan participar de nuestros próximos cursos virtuales. Ya arrancamos con beca del 80%, asesorías, venta de materiales y muchísimas cosas más. Muchas gracias por haber participado en este video. No olvides suscribirte, darle like y comentar tus dudas generales y desde qué lugar del mundo nos estás viendo y a qué horas. Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web
donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.